Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al Congreso Internacional en Metodología de la Investigación, realizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Es para mí un honor estar en este congreso y espero sea de un gran aporte para ustedes la información que vamos a revisar. Voy a compartir entonces aquí mi pantalla para que podamos iniciar. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Diana Carolina Sierra Trujillo, soy médica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario, magíster en bioética de la Universidad Javeriana y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hace varios años me he desempeñado en las áreas de epidemiología, investigación formativa, atención primaria en salud y bioética. Entonces, de nuevo agradecer la invitación y pues bueno, vamos a iniciar con la revisión de nuestros estudios observacionales descriptivos. Bueno, primero que todo les quiero mostrar lo que para mí es una guía muy importante y una manera de comprender fácilmente cómo están estructurados los diseños de estudio epidemiológicos. Esta pirámide nos muestra la causalidad como aquel objetivo a alcanzar dentro de los estudios en medicina. Entonces, de esta forma, digamos que sí existe una clasificación que debemos tener en cuenta, sobre todo porque está relacionada con el peso de la evidencia. En ese orden, nosotros tenemos aquí en la base un tipo de estudios epidemiológicos que son los estudios observacionales, los cuales a su vez están subdivididos en estudios observacionales descriptivos y analíticos. Los estudios observacionales descriptivos se encuentran en la base de la pirámide porque son aquellos estudios que nos van a empezar como a abrir el camino para buscar relaciones causales. Entonces nos ayudan a describir ciertas situaciones de la salud o de la enfermedad y van a ser, digamos que en cuanto a evidencia, pues van a ser estudios de nivel de evidencia bajo. Sin embargo, esto no significa que no sean estudios bondadosos y aportantes. Generalmente lo que sucede es que son la puerta de entrada a la investigación de ciertos temas y que posteriormente van a sugerir o van a ser también la base para que se desarrollen estudios más robustos. Entonces quiero que hoy en esta sesión comprendamos que este tipo de estudios son estudios importantes y que epidemiológicamente se sitúan en la base de la pirámide. También están los estudios observacionales analíticos, que ustedes los ven allí, son los estudios de cohortes de casos y controles, los estudios de prevalencia analítica y los estudios ecológicos. Entonces son estudios que ya nos empiezan a buscar una relación de causa-efecto. Cuando tenemos como, digamos, búsqueda de la etiología de las enfermedades y la queremos relacionar con un evento o efecto de la enfermedad. Entonces son estudios que son un poco más robustos epidemiológicamente, se encuentran en la mitad de la pirámide. Y son estudios que ustedes, yo sé que los han visto, muy publicados, y son estudios que ya nos empiezan a mostrar ciertas cosas. Entonces, empiezan a ser en los grados de evidencia, obviamente, estudios que ya suben también en el nivel de evidencia. En la punta de la pirámide tenemos los estudios de intervención, que son estudios que, como su nombre lo indica, intervienen en las variables de estudio, generalmente manipulan la variable independiente. Son estudios, o la variable causa, son estudios que se denominan experimentales y cuasi experimentales. La diferencia es que los estudios experimentales tienen asignación aleatoria y ahí se encuentran los famosos ensayos clínicos controlados. Y los estudios cuasi experimentales sí tienen una asignación que no es aleatoria. Entonces el investigador es quien define quién entra a formar parte de su muestra, tanto en los grupos tratamiento como en el grupo control. Los estudios integrativos son estudios que se encuentran muy cerquita a la palabra causalidad porque en cuanto a peso epidemiológico son estudios supremamente pesados y robustos. Son estudios en los cuales confiamos mucho. En el nivel de evidencia están en el top, digamos que son estudios 1, 1A, 1B. Y son estudios que integran, como su nombre lo indica, ¿no? Como toda la evidencia científica que hay alrededor de un tema. Estamos hablando de los estudios que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas de la literatura. Entonces lo que hacen es un manejo estadístico de todos los resultados que han obtenido los estudios
sobre los cuales se hace el metaanálisis o la revisión sistemática de la literatura. Cuando son ensayos clínicos controlados, estos estudios pues, son bastante fuertes en el sentido de la evidencia. Entonces, quiero pues, primero que todo, cómo explicar esto, cómo están estructurados los estudios epidemiológicos, cómo la pirámide epidemiológica es equiparable en los niveles de evidencia y cómo cuando ustedes como estudiantes de medicina tengan en la mano algún tipo de estudio epidemiológico, pues sepan ya fácilmente de qué estudio se trata y sepan también qué tanta fuerza epidemiológicamente tiene. Entonces vamos a mirar algunas precisiones acerca de los tipos de estudio epidemiológicos. Cuando yo tengo un objetivo que es de diagnóstico, seguramente el estudio que voy a utilizar va a ser un estudio descriptivo. Cuando yo ya tengo una hipótesis etiológica que tiene que ver es con llegar a la causa o establecer una relación causa-efecto con la enfermedad, voy a utilizar estudios de casos y controles o estudios de cohortes, y estoy hablando de estudios observacionales, ¿no? Si tengo una hipótesis de tratamiento, estos ya son estudios de intervención, voy a manipular la variable independiente o la variable causa o la asignación de un tratamiento. Entonces, esto ya se trata de ensayos clínicos controlados. Si hacia lo que voy es también hacer un ensayo, pero que tenga que ver con una hipótesis de prevención, es decir, cómo yo hago para obtener, por ejemplo, vacunas. Este tipo de ensayos se llaman ensayos comunitarios. Y cuando voy hacia la validación de un instrumento que voy a utilizar para recoger información y necesito tener validez de ese instrumento para que sea absolutamente estandarizado, yo lo puedo aplicar en una población, voy a utilizar la psicometría más la epidemiología. Entonces, todos estos objetivos, digamos, de investigación empiezan a tener cada uno una manera de hacer la investigación para que podamos nosotros llegar a cumplir el objetivo. Entonces, de esta manera están diseñados los estudios epidemiológicos y los vamos a comprender así para que en un momento dado podamos decidir qué tipo de estudio vamos a utilizar. Vamos a adentrarnos ya en los estudios observacionales descriptivos. La estrategia de estos estudios es la aplicación del método epidemiológico al diagnóstico de una situación. Debo hacer de pronto algunas precisiones en cuanto a la clasificación para que pues tengamos claridad en cuanto mejor dicho, cuando los tengamos en la mano, vamos a mirar si realmente estos estudios sobre quiénes están hechos y qué relación temporal tienen. Entonces, según la población, pues tenemos estudios que se hacen sobre las comunidades y tenemos estudios que se hacen en un solo individuo, que es lo que voy a mencionar como el reporte de casos. O también tenemos estudios que se hacen sobre una serie de individuos, son las denominadas series clínicas o estudios de casos de series clínicas. Entonces, esto depende del tamaño, digamos, de la población que yo vaya a abordar y en ese sentido también la representatividad que tenga. Según el tiempo, entonces son estudios longitudinales, son los que llevan un seguimiento en el tiempo. Si van hacia adelante son estudios longitudinales prospectivos. Si van hacia atrás son estudios longitudinales retrospectivos, o sea, hacer una construcción de información, de pronto que venga del pasado, de registros que ya estén hechos en el pasado, pues van a ser estudios de tipo retrospectivo. Hay otro tipo de estudios que son los estudios de corte, que se realizan en un momento del tiempo determinado. Entonces no tienen seguimiento ni hacia adelante ni hacia atrás, por eso son como una fotografía instantánea y se denominan estudios de corte. Estos estudios de corte son los famosos estudios transversales también. Los hay descriptivos o los hay analíticos. Les comentaba que pueden ser estudios representativos o no representativos dependiendo de la cantidad de población y de si hay estrategia de muestreo o si no la hay. Vamos a empezar con los estudios que son, y yo siempre les digo a los estudiantes que son estudios bonitos, porque son estudios que llaman mucho la atención de la comunidad médica. Aunque su nivel de evidencia es muy bajo, siguen siendo estudios muy importantes, ya les voy a decir por qué razón. Entonces, el reporte de caso es un tipo de publicación biomédica que hace un reporte muy detallado de síntomas, signos, resultados de estudios auxiliares, tratamiento, complicaciones del tratamiento y seguimiento de un paciente individual. Este tipo de publicación es el primer nivel de evidencia. Entonces, digamos que hay parte de la evidencia que no alcanza, digamos, a entrar dentro de un consenso. Y entonces, dentro de la pirámide, y esto estoy hablando de la pirámide de evidencia, quedarían por debajo. El primero que ya en la estructura que les acabo de decir que debe tener y que ya empieza a contar como nivel de evidencia es el reporte de caso.
Es un mecanismo por excelencia para comunicar a la comunidad médica sobre la ocurrencia de una nueva o infrecuente enfermedad. Entonces, es especial este tipo de estudio para hacer este reporte de enfermedades nuevas, de enfermedades raras. Es una constante fuente de aprendizaje y de preguntas de investigación médica. Entonces, de ahí empiezan a surgir una cantidad de hipótesis que para estos tipos de estudio pues no las voy a someter a prueba, pero sí son estudios que me van a sugerir hacer estudios posteriormente más robustos para comprobar relaciones. ¿Para qué me sirven los reportes de caso? Me sirven para describir eventos clínicos raros, me sirven para llamar la atención sobre ciertos hechos, me sirven para despertar inquietudes en clínicos, permiten también aclarar procesos de las enfermedades, mecanismos de las enfermedades, algunas intervenciones terapéuticas, permiten también caracterizar las variables que se usarán posteriormente, tanto, digamos, sobre todo en otros estudios epidemiológicos que sean un poco más fuertes. Son base para el desarrollo de investigaciones más rigurosas, como lo he venido diciendo, porque son una fuente de información valiosa que debe ser retomada posteriormente. Me sirven también para describir factores de riesgo y formular posibles asociaciones. Fíjense que aquí no vamos a probar la asociación causa-efecto, pero sí vamos a hacer una formulación de esa asociación posible. Su valor es informativo, es una rica fuente de hipótesis o de ideas acerca de la presentación de una enfermedad, de los riesgos que puede tener esa enfermedad, de cómo es la evolución del tratamiento, de hacia dónde podemos nosotros mirar el pronóstico. ¿Tienen limitaciones? Claro que sí, tienen algunas desventajas que las debemos comentar, porque son, cuando hablamos de un casito, pues obviamente no vamos a poder hacer algo que se llama la inferencia, que es extrapolar los resultados de mi muestra a la población general, o ni siquiera cuando son reportes de caso individual es difícil siquiera extrapolarlo a casos que tengan como condiciones que tendrían que ser muy similares para que nosotros pudiéramos decir que se comportan de esta manera o que podemos asimilarlo así. Cuando son series de casos, por ejemplo, pues son muy poquitos pacientes, son grupos muy pequeños, muy seleccionados de pacientes. Entonces nos empieza a jugar muy importante el papel del azar porque no son estudios aleatorizados, son estudios muy escrupulosamente seleccionados en cuanto a que los pacientes tienen unos criterios muy definidos de entrar al estudio. Entonces lo que se busca es armar series de, bases de datos que nos vayan alimentando las características que tienen estos pacientes, pero es muy difícil que podamos hablar en términos de las series de casos clínicos también para hacer inferencias, digamos, de la muestra hacia la población general. A lo sumo, en las series clínicas también podríamos decir que los casos se comportan de una manera similar o que podamos hacer ciertas agrupaciones en las series de casos que estamos presentando. ¿Por qué? Porque tienen algunas similitudes, pero pues solamente tendríamos que restringirnos a decir que los hallazgos se pueden extrapolar solamente a casos similares. Entonces, allí en epidemiología empieza a jugar de manera muy importante el papel del azar. Y ahí es donde aparecen los famosos sesgos. Entonces, los sesgos invalidan los estudios. Los sesgos, si son estudios que puedan tener este tipo de sesgos, que debemos decirlo, pues en ese orden son estudios que en el nivel de evidencia por eso permanecen en la base de la pirámide. Debo decir que son estudios también que ofrecen muchas bondades y que ofrecen ventajas. El reporte y la serie de casos permiten estudiar o describir exposiciones, enfermedades o situaciones que sean muy poco frecuentes. Es de mucha utilidad frente a nuevas enfermedades y permiten la descripción clínica de algunos síndromes, enfermedades o asociaciones de las que poco se conoce. Es el mecanismo, digamos, por excelencia para notificar esta aparición de algunos síndromes. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunas enfermedades genéticas que se han descrito de manera sindromática. Generalmente cuando ustedes hacen la búsqueda en la literatura, pues van a ser estudios que estén reportados como reporte de casos o series de casos. Pueden realizarse y comunicarse de manera muy rápida, lo cual es importante cuando estamos hablando del inicio del estudio de un brote o de una epidemia. Aquí quiero comentarles que las epidemias que hemos tenido alrededor del mundo han iniciado con la descripción de reportes de casos o series de casos. El ejemplo que les puedo traer
son los primeros casos que aparecieron de SIDA. Entonces, en la década de los 80, empezaron a describirse unos casos en los cuales los pacientes se adelgazaban muchísimo, llegaban a la caquexia y finalmente empezaban a desarrollar una cantidad de enfermedades que en principio pues no se sabía por qué atacaban como de manera simultánea al individuo. Empezó a hacerse la descripción de los casos que aparecieron en África y empezaron a hacerse los estudios que obviamente ya llevaron posteriormente a definir el SIDA como una inmunodeficiencia. Entonces, de esta forma, se empezó a hacer el reporte de casos, de las series de casos, y posteriormente se armaron estudios epidemiológicos más robustos para empezar a buscar relaciones causa-efecto. Pues en este momento, obviamente, podemos decir que hay una cantidad de población importante infectada que ya es base epidemiológica para estudios que sean representativos e incluso para ensayos clínicos que empiecen a mirar la parte de manejo, de tratamiento. Entonces, esto es para ponerles un ejemplo de las bondades de los estudios de caso, porque cuando es una enfermedad nueva que recién aparece, pues estos estudios son realmente bondadosos para empezar a hacer esa descripción y dar la base sobre la cual después, pues en el ejemplo del SIDA, obviamente ya sabemos que hoy en día tenemos ensayos clínicos rodando e incluso ensayos comunitarios en términos de buscar la vacuna, que llevan bastante tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos la aparición de esos nuevos casos de enfermedad, es donde en los registros, por ejemplo, para la aparición del SARS-CoV-2, también se hicieron algunos estudios que empezaron a describir estas neumonías que podían ser potencialmente mortales. Entonces, las primeras imágenes que nosotros empezamos a ver de neumonías intersticiales virales fueron descritos a partir de reportes de casos o series de casos. Entonces, quiero decirles que esta es una bondad muy importante que tienen este tipo de estudios. Suelen estar redactados en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para toda la comunidad científica e incluso para la población general. Entonces, esta es otra bondad de los reportes de caso. Aumentan el abanico de diagnóstico diferencial que hay que tener en mente en la práctica médica diaria. Entonces, es muy importante en la práctica clínica tener diagnósticos diferenciales. Cuando nosotros hemos hecho reportes de casos, allí aparece esta partecita del diagnóstico diferencial que los clínicos van a empezar a tener en cuenta en base a estas descripciones de casos que son, digamos, un poco infrecuentes. Tienen limitaciones y desventajas, ya he mencionado algunas de ellas. Aquí en la parte derecha pues aparece una pirámide que era la que yo les decía que es comparable a la pirámide epidemiológica que les mostré en la segunda diapositiva, en términos de mirar cómo ascienden los niveles de evidencia, ¿no? Entonces, las principales limitaciones de este reporte de caso es que son estudios que carecen de hipótesis refutables. Las hipótesis van a ser necesarias en los estudios analíticos porque son estudios que sí requieren de una prueba estadística para verificar si la hipótesis alterna o hipótesis del investigador en cuanto a causa-efecto es una hipótesis que estadísticamente se puede aceptar. También hay sesgos en la selección, reclutamiento e inclusión de los individuos porque tienen que haber criterios muy finos de inclusión para que podamos decir que este reporte de caso está como muy seleccionadito, muy bien definido para que podamos hacer una correcta descripción y no se nos vaya a confundir de pronto con alguna entidad que ya esté descrita. Algo muy importante es que en estos estudios, tanto de reporte de caso como de series de casos, no existe grupo control. En el momento que exista o que el investigador o los investigadores puedan armar un grupo control, esto sube en la pirámide epidemiológica hacia la mitad. ¿Por qué? Porque ya entonces tendríamos un estudio de casos y controles o un estudio de cohortes. Entonces, en este caso, cuando tenemos grupos de comparación, ya es un estudio epidemiológico que puede empezar a probar hipótesis y que puede empezar a hacer asociaciones causa-efecto. Los resultados en los reportes de casos son válidos únicamente para los sujetos incluidos. Ya lo había hablado. Definitivamente, como no hay una estrategia de muestreo, yo no puedo hacer inferencia y lo máximo que puedo hacer es hacer una descripción del caso y al final, incluso una discusión, pues obviamente voy a aclarar que este caso solamente, o lo que yo estoy describiendo solamente es aplicable a este caso. No logran modificar por esa razón una conducta clínica preestablecida porque pues para entrar a ser parte de guías o protocolos de manejo, pues obviamente tiene que haber un grado de evidencia importante. Les traigo algunos reportes de caso que son históricos. Como les he mencionado, los reportes de caso son la entrada.
a la descripción de enfermedades nuevas o infrecuentes. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, que fue descrita alrededor del año 1900 por Alois Alzheimer, esta paciente que ustedes ven ahí a la derecha fue el caso, digamos, emblemático que él describió. Y de ahí en adelante, pues se hizo una muy juiciosa descripción del cuadro clínico que posteriormente pues lo conocimos ya como la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer. Es la puerta de entrada, se describió como una enfermedad nueva y pues hoy en día ya conocemos muy bien las características e incluso se ha llegado ya a hacer ensayos para tener manejo de estos pacientes. Otro estudio de caso muy relevante fue el uso de estrógenos orales y la relación con tromboembolismo pulmonar. Esto fue en la década de los 60 cuando hubo el uso extendido de los métodos anticonceptivos hacia Latinoamérica y en ese orden empezaron a ver este tipo de efectos adversos. Ustedes saben que el tromboembolismo pulmonar tiene una mortalidad hasta del 80%, entonces son datos o son casos que tuvieron que reportarse de una manera importante. Precisamente para empezar a investigar qué era lo que sucedía. Entonces, esta entrada de los reportes de caso abren estudios que deben hacerse precisamente, en este caso, hacia la investigación de ciertos efectos adversos. ¿En qué termina esto? En que los métodos anticonceptivos tuvieron que evolucionar porque los que se utilizaban en esa década de los 60 y que se relacionaron con este desenlace del TEP eran métodos anticonceptivos con unas concentraciones elevadas de estrógeno. Entonces, la evolución de los métodos anticonceptivos se dio hacia microdosis de estrógeno que fueran obviamente terapéuticas y hacia progestágenos de nueva generación. Entonces, esto abre, ¿sí?, el horizonte de la ciencia, abre otros estudios epidemiológicos que puedan empezar a hacerse rodar para que podamos llegar a la verdad, primero que todo, y a proteger los pacientes. La aplasia medular por cloranfenicol, ese fue otro estudio que fue un reporte de caso también y pues son notificaciones de efectos adversos que son muy importantes a la hora de empezar a utilizar de manera masiva este tipo de antibióticos, ¿sí? La deficiencia del factor 12 de la coagulación o factor de Hagemann, pues también fue un reporte de caso en el cual se empezó a hacer la descripción precisamente del síndrome que producía esta deficiencia de factor 12. Y pues que obviamente hoy en día, si nosotros hacemos el recorrido histórico, pues toda la evolución que esto ha tenido en cuanto al diagnóstico y al manejo de este tipo de circunstancias. Estos ejemplos que les traigo sí son ejemplos de este año, del año pasado. Son ejemplos que quiero de pronto traerlos para que nosotros nos demos cuenta cómo aparecen publicados. Entonces, la imaginación intestinal en el adulto, presentación de un caso y revisión de la literatura médica española. La imaginación intestinal es algo que es más típico de los niños, por eso amerita el reporte de casos, ¿sí? Entonces, si hay una enfermedad que es típicamente presentada en los niños y se presenta en los adultos, pues es algo infrecuente, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, un parto gemelar asincrónico, informe de un caso en España. Esto fue una paciente que había estado en un tratamiento de fertilidad, quedó en un embarazo gemelar, pero sobre la semana 23 de gestación, por ecografía, se dieron cuenta que un fetico empezó a tener complicaciones y efectivamente el feto murió in útero. Entonces lo que decidieron fue inducir el parto, digamos, para poder extraer este fetico. Y se dieron cuenta que el otro fetico sí era viable, entonces lo que hicieron fue precisamente utilizar pues medicamentos y procedimientos para que pudieran desembarazar a la paciente solamente del fetico que había perdido la vida y pudieron cerrar el cuello uterino, pudieron hacer la tocolisis, que es evitar pues que se siga con las contracciones uterinas. Y el manejo de la paciente pues fue bastante adecuado al punto que ella logró seguir con el embarazo del otro fetico. Y tuvo un parto pretérmino, sí señores, pero lo tuvo a la semana 34 con un feto viable. Entonces, son cositas bien interesantes que se hacen, que aparecen en las publicaciones médicas y que pues se hacen como un reporte de caso. Reporte de un caso de dengue neonatal en México, entonces pues también estos casitos que pues tienen que ver un poco pues con toda la, digamos, la epidemiología de los países, ¿no? Entonces, creo que los países que tenemos enfermedades tropicales, por ejemplo, pues debemos notificar este tipo de cosas de una manera importante. De pronto no esperar a que sean otros países que consideramos como de mayor impacto y de mayor tecnología en investigación los que vengan a hacer los reportes de casos sobre los pacientes que tenemos en nuestros territorios. Entonces, esa es como también la invitación que se hace para que nosotros mismos produzcamos nuestra investigación. Esto también es algo interesante, el síndrome de Rapunzel.
que es un tricobezoar, que es una entidad psiquiátrica. En este caso son una niña de 3 años. Lo que hacen es que empiezan a comer grandes cantidades de cabello. Y entonces esta niña empezó a tener unos fuertes dolores abdominales y anemia. Entonces, pues se llevó para hacer toda la parte del diagnóstico y lo que se dieron cuenta era que tenía una cantidad de cabello que iba desde el estómago hacia el intestino, que daba una imagen radiológica en acordeón y que le daba pues por eso el nombre del síndrome de Rapunzel. Entonces son niños que terminan obviamente en cirugía para extraerles pues todo ese cuerpo extraño, pero es supremamente interesante que se hagan los reportes de caso. La miasis cutánea es una entidad que se caracteriza porque en heridas abiertas las moscas vienen y ponen ahí sus huevos y sus larvas. Y pues cuando uno ve esas heridas, lo que ve son las larvas moviéndose ahí. Entonces, este tipo de entidades también ameritan reportes de caso y revisiones de la literatura. De pronto en algunos países no sea tan frecuente. Yo, pues, por ejemplo, en mi año en servicio social obligatorio lo vi y lo manejé. Entonces, digamos que en algunos países de pronto no sea tan infrecuente, pero en otros sí, y pues ameritó en este caso un reporte de caso. Vamos a pasar a las series de casos, que son otro tipo de estudio epidemiológico muy interesante, ya que vamos a encontrar no solo un casito que amerite nuestro reporte, sino varios casitos que pueden tener unas características similares y que ameriten que nosotros hagamos una base de datos, los vayamos incluyendo, los vayamos clasificando y los vayamos reportando. Es un tipo de publicación que reporta una serie de casos con alguna característica semejante que los vuelve agrupables. Sean similitudes sindromáticas, etiológicas, anatómicas, histológicas, fisiológicas, genéticas, moleculares, del tipo de tratamiento, de algún efecto adverso, de algún estudio complementario. Entonces, fíjense cómo es de grande la manera en que tú puedes empezar a agrupar estas características para empezar a armar tu base de datos de serie de casos. Un estudio considera para fines operacionales que una serie de casos debe tener de 2 a 10 casos en su descripción. Sin embargo, debo decirles que incluso algunos de los ejemplos que les tengo más adelante son casos que se siguen reportando como series de casos, pero son casos de 20, 25 o incluso más pacientes. ¿Por qué se siguen reportando como series de casos? Porque cumplen este tipo de características y porque los investigadores por alguna razón, no han podido armar el grupo control. Y eso significa que no los pueden subir todavía en el nivel de evidencia, luego tendrían que reportarlos como estudios de series de casos. Se realizan entonces estas bases de datos con variables de interés para registrar los casos que vayan llegando. Permiten así conocer la frecuencia de aparición, las tendencias y el comportamiento de las variables. Entonces, es hacer un seguimiento, ¿sí? Como muy concienzudo, un seguimiento muy cercano a estos casos para irlos describiendo muy bien, por eso los estudios descriptivos, para irlos describiendo, caracterizando muy bien y en un momento dado, pues poder agruparlos y mostrarlos. Criterios de publicación de las series de casos. Entonces, dentro de los criterios podemos enumerar que sea una condición o una enfermedad nueva o enfermedades raras, ¿no? Que sean condiciones raras, infrecuentes o poco comunicadas, que sea también una presentación inusual de una enfermedad común. Entonces, que la enfermedad normalmente está descrita de esta forma, pero tuvo un curso extraño. Entonces, eso amerita la inscripción de un reporte de caso o una serie de casos. O que tengan un curso infrecuente, ¿sí? Que tengan alguna variación, digamos. Asociación inesperada entre síntomas o signos que sean infrecuentes, impacto de una enfermedad en la evolución de otra, evolución inusual o evento inesperado en el curso de una observación o de un tratamiento. Entonces, todo esto que empieza a ser también de los ensayos clínicos a veces y que son cosas inesperadas que pueden ocurrir en el tratamiento o eventos adversos inesperados que pueden ocurrir. Y todo eso se empieza a reportar dentro de las series de casos. También se pueden reportar o se han visto reportadas complicaciones inesperadas de algún procedimiento, de algún tratamiento. Tratamientos o procedimientos diagnósticos que sean nuevos o que sean únicos. Reporte de nuevos errores médicos o errores en la medicación también de un paciente. Reportes de mal funcionamiento de dispositivos médicos. Descripción de una rara o nueva reacción adversa. Descripción del efecto de un medicamento en el embarazo o en la lactancia, que son estudios muy poco publicados porque pues es muy delicado el agrupamiento de embarazadas o de lactantes para hacer pruebas de medicamentos. Variación posicional o cuantitativa de estructuras anatómicas, entonces las famosas variaciones que a veces como que nos hacen difícil algún diagnóstico, ¿sí? Hasta que podemos llegar al punto de que sea una variación anatómica. Entonces ese tipo de cosas hay que reportarlas. Aquí les traigo algunos ejemplos que encontré. El melanoma de la mucosa oral es una enfermedad clínica, es una entidad clínica
poco frecuente, es una entidad clínica también agresiva, bastante agresiva. Entonces aquí se hace la descripción de los casos clínicos y revisión de la literatura al respecto. Incluso cuando uno lee, digamos, estos artículos, lo que dicen es que incluso la parte de tratamiento cuando son entidades infrecuentes, pues está como un poco inexplorada. Entonces es necesario empezar a mirar estos casitos y qué tipo de tratamientos se han empezado a instaurar para ver cuáles finalmente puedan ser como mejor instaurados o incluso sometidos a pruebas clínicas de tipo ensayo clínico. También hay otro ejemplo de las características clínicas de adolescentes de sexo masculino con trastornos de la conducta alimentaria. Estos son estudios de casos clínicos porque generalmente las niñas adolescentes son las más descritas con trastornos de la conducta alimentaria, pero en este caso fíjense que lo que amerita la descripción y reporte de estas series de casos clínicos es que son adolescentes masculinos. Tratamiento del carcinoma microcítico de vejiga, entonces también son carcinomas que no son el tipo más frecuente. Y por supuesto, entonces tienen que empezarse a hacer ensayos de tratamiento. Entonces, en esta medida, como no están sometidos todavía a ensayos clínicos controlados, se reportan como una serie de casos. En este caso, aporte de 3 casos clínicos y revisión de la literatura. Abscesos del psoas, descripción de una serie de 23 casos clínicos, fíjense que aquí ya subió bastante el número, y características clínicas y epidemiológicas de 25 casos de COVID-19 atendidos en una clínica. Entonces, como les decía, y nosotros, bueno, aquí les traigo un ejemplo que se me acaba de venir a la mente porque a mí el año pasado, estando en medio pues, de la pandemia, me llamaron a pues, consultarme un casito precisamente de la aparición de unos signos en piel de una paciente joven que había tenido COVID. Entonces, pues yo me puse a hacer la revisión porque hasta ese momento no había escuchado que hubiese reportado algún tipo de signo dermatológico en pacientes con COVID. Y pues al hacer la revisión, efectivamente el estudio que encontré fue una serie de casos clínicos en donde sí se estaban reportando pacientes que más o menos entre 30 o 60 días posteriores al COVID empezaban a tener una erupciones cutáneas de tipo rash. Y que dejaban pues a la presión, dejaban evidentemente una palidez cutánea y que era algo un poco extraño, digamos, la forma en que se presentaba el signo clínico. Entonces, son estudios de series de casos que ameritan empezar a hacer este tipo de descripciones. En cuanto a la publicación de este tipo de estudios, entonces actualmente el desarrollo de revistas electrónicas reduce el costo de impresión, incrementa la velocidad y la accesibilidad de la información, permitiendo que estos reportes de casos y de series de casos tengan un espacio potencial para su publicación. Las publicaciones médicas virtuales, electrónicas, son más asequibles para las nuevas generaciones de médicos. Se abren entonces las posibilidades para que jóvenes como ustedes publiquen reportes de caso y se inicien en la investigación biomédica mediante este tipo de estudios. Hay revistas biomédicas electrónicas internacionales que están dedicadas a la publicación de estos reportes de casos. Aquí les traigo algunas de estos ejemplos, por ejemplo, en casos que son quirúrgicos, algunos journals que publican solamente reportes de casos. Algunas revistas que simplemente se llaman Case Reports in Medicine. Entonces ahí podrían ustedes eventualmente hacer las publicaciones de estos casitos que en sus rotaciones clínicas hospitalarias puedan llamarles la atención por algún motivo y que ustedes puedan hablar con los médicos tratantes o con sus docentes, ojalá, y que puedan empezar a verificar si son realmente pacientes que ameriten la publicación del reporte de casos o una serie de casos. Bueno. Dentro de los estudios descriptivos, observacionales descriptivos, nosotros tenemos los estudios de incidencia y prevalencia descriptivos. Lo que pasa es que la incidencia y la prevalencia son medidas que las vamos a ver reportadas también en los estudios analíticos, pero entonces debo hacer una distinción. Y es que la incidencia y prevalencia son medidas de frecuencia en epidemiología. Y sí me pueden reportar o me pueden ser reportadas en estudios descriptivos, ¿de acuerdo? Entonces, los estudios de incidencia son estudios descriptivos longitudinales y prospectivos. Tienen como objetivo estimar la incidencia de una enfermedad en una población determinada. La incidencia y la prevalencia son medidas que están estrechamente relacionadas. La prevalencia depende de la incidencia, ya vamos a ver por qué, y de la duración de la enfermedad. Entonces, mientras la incidencia se define como el número de casos nuevos que se presentan de una enfermedad en una población a riesgo durante un periodo de tiempo determinado, que es habitualmente un año,
La prevalencia lo que me hace es la sumatoria de los casos nuevos y antiguos. Entonces vamos a mirar qué medidas también podemos tener en cuenta a la hora de hablar de incidencia. Podemos, digamos que en los textos de epidemiología se refieren la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Esto depende si estamos haciendo una medida con diferentes interpretaciones del tiempo de seguimiento. Entonces, la incidencia acumulada es la proporción de sujetos sanos que a lo largo de un periodo de tiempo determinado desarrollan la enfermedad. La incidencia acumulada mide el riesgo de un individuo de contraer la enfermedad en un periodo de tiempo específico. ¿Cuál es la formulita de la incidencia acumulada? El número de casos nuevos de enfermedad en un periodo de tiempo sobre el número de personas susceptibles. Entonces, la incidencia me va a estar marcando un registro de las personas que se me van a ir enfermando, que son casos nuevos de enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Hay un ajuste que se hace que se llama la densidad de incidencia. Esto es porque, digamos, las personas en las que yo hago seguimiento, no todas entraron al tiempo y salieron al tiempo del estudio. Hablaríamos de una cohorte fija, pero la mayoría de las cohortes en epidemiología son cohortes dinámicas. Eso significa que yo puedo empezar a reclutar sujetos con periodos de tiempo de seguimiento diferentes. Y eso no impide que sean parte del estudio. Entonces, cuando esos periodos de tiempo de seguimiento son diferentes, es decir, unos entraron más tarde, otros entraron más temprano, unos salieron más temprano, otros entraron más tarde al periodo de seguimiento. Entonces significa que yo debo hacer este tipo de ajustes para hacer la sumatoria de todos los tiempos de seguimiento y mirar los casos nuevos que hubo haciendo toda esa suma. Entonces, aquí voy a hacer la lectura para que de pronto reforcemos un poquito. En general, los periodos de seguimiento de cada individuo son diferentes en duración y no se dan en el mismo momento del tiempo. Para tener en cuenta estas diferencias en cuanto al tiempo de seguimiento, se calcula la densidad de incidencia. Se trata de una medida de la aparición de una enfermedad en un momento del tiempo. El denominador sigue siendo el número de casos nuevos de enfermedad, pero el denominador empieza a ser el número de personas tiempo a riesgo. Entonces, aquí es donde ustedes en los artículos van a ver que la medida que les presentan dice personas año de seguimiento, ¿sí? Personas meses de seguimiento. Entonces, eso es un ajuste que de entradita a ustedes les va a decir que se está hablando de una densidad de incidencia, que también en los textos se llama tasa de incidencia, porque te da la velocidad de cambio que sucede en un periodo de tiempo determinado y hace este ajuste. Entonces, esto, digamos que pues sí, son medidas aplicables a los estudios descriptivos, pero también quiero que las tengan en cuenta a la hora de hablar de estudios analíticos. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de incidencia? Los estudios de incidencia contienen información adquirida a lo largo del tiempo y permiten el cálculo directo, digamos, de ese número de casos nuevos de enfermedad. Entonces me empieza a dar una noción muy importante del riesgo o de la susceptibilidad que hay en una población de enfermarse. Son útiles para el estudio de enfermedades agudas y letales y son útiles para generar hipótesis. Acuérdense que seguimos hablando de estudios que están en la parte de abajo de la pirámide, estudios descriptivos. ¿Tienen limitaciones? Claro que sí. Carecen de un grupo control, por lo que no permiten evaluar relaciones causa-efecto. Hay posibilidad de pérdida de individuos durante el seguimiento, por eso es que es tan importante hacer a veces los ajustes de densidad de incidencia, porque el problema es la cantidad de individuos que empiezan a entrar a ser parte de tu muestra. No son útiles para el estudio de enfermedades poco frecuentes. Para esas enfermedades poco frecuentes ya vimos los tipos de estudio que se van a utilizar, o que tengan largos periodos de latencia, porque entonces van a ser enfermedades en las cuales en esos periodos de tiempo muy difícilmente voy a tener casos nuevos, lo voy a tener que esperar mucho rato para poder empezar a capturarlos. Otro tipo de estudio observacional descriptivo es el estudio de prevalencia. Entonces ya empecé a darles un poco la noción de la diferencia entre incidencia y prevalencia. Entonces los estudios de prevalencia son estudios observacionales descriptivos, transversales, no tienen seguimiento. Entonces fíjense que para yo capturar incidencia sí debo hacer seguimiento, pero para capturar prevalencia no debo hacer seguimiento. Los estudios transversales son como tomar una fotografía en un momento del tiempo en la cual voy a hacer la descripción de un evento o enfermedad como la encuentro en ese momento. Entonces, permiten estimar la prevalencia de una enfermedad en una población determinada. Aquí tenemos la formulita. La prevalencia de una enfermedad se define como la proporción de individuos de una población que tienen la enfermedad en un momento dado. Entonces, el número de personas que se encuentran enfermas sumando los casos nuevos y antiguos de enfermedad. Estoy tomando una foto hoy.
¿sí? Y entonces yo voy a identificar allí en esa población cuántos individuos están enfermos. No importa si cuándo les empezó la enfermedad, ¿sí? Sino cuántos individuos en este momento yo tengo como casos positivos, ¿listo? Entonces es el número de personas con la enfermedad sobre la población total. En los libros de epidemiología aparece la prevalencia de punto y prevalencia de periodo. Entonces, si la medida informa con respecto a la cantidad de casos existentes o prevalentes en un momento del tiempo determinado, como si fuera una fotografía, hablamos de la prevalencia de punto. La prevalencia de periodo sí nos muestra el número de casos existentes durante un periodo de tiempo determinado, que pues el investigador decidirá qué periodo de tiempo es. Y va a incluir a las personas que se enferman al principio del periodo, a las personas que se enferman en el transcurso y a las personas que se enferman al final del periodo de tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no son casos incidentes, sino que son casos que los voy a seguir contando, así ya hayan iniciado, digamos, síntomas, por ejemplo, y se hayan mejorado, pero son casos que si en mi periodo de observación siguen ahí, los voy a seguir contando como casos prevalentes, ¿sí? Entonces quiero como que distingamos esa diferencia entre incidencia y prevalencia. Puede que yo, por ejemplo, si hablamos de enfermedades respiratorias como el COVID, pueda tener en un momento la captura del número de casos, si estuviera hablando de casos que al día de hoy tienen síntomas respiratorios. Es como si tomara yo una fotografía y mirara, por ejemplo, cuántos niños tienen síntomas respiratorios el día de hoy. Entonces, una prevalencia de punto. Pero si yo abro el periodo de observación y digo voy a mirarlo en el último mes, entonces ahí se me van a sumar y voy a empezar a hacer una recolección de información que diga, bueno, ¿has tenido síntomas respiratorios en el último mes? Ah, sí, yo he tenido síntomas respiratorios en el último mes, pero ya no los tengo. No importa porque estoy sumando es prevalencia. ¿Sí? Entonces son casos antiguos de enfermedad que dentro de mi periodo de observación siguen contando como casos. Entonces esta es la diferencia como entre la prevalencia de punto y la prevalencia de periodo. Acuérdense que son estudios transversales. Si yo estuviera capturando incidencias, son los casos que se me van enfermando. Por eso la incidencia es una medida diferente. Porque en la incidencia yo lo que hago es empezar a mirar, supongamos, si tengo el periodo de observación de un mes, pero entonces si yo voy a capturar incidencia, lo que voy a hacer es seguimiento de estos individuos durante ese mes y voy a hacer la captura de en qué día empezaron a nacer los nuevos casos, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos esta distinción porque en epidemiología sí es muy importante, digamos que ese es el capítulo 1 de la epidemiología, en donde nosotros vamos a empezar a distinguir las medidas de frecuencia, incidencia, prevalencia, y pues en este caso lo que quiero decirles es que hay estudios descriptivos epidemiológicos que ustedes los van a encontrar con el título de estudio de incidencia de tal cosa, estudio de prevalencia de tal otra. Entonces quiero que empecemos y pues la idea es que ustedes empiecen a despertar ese interés por revisar estos conceptos y empezar a relacionarlos tanto con los estudios descriptivos como con los estudios analíticos. Ventajas de los estudios de prevalencia. Se realizan en muestras representativas de la población general, por lo que tienen mayor validez externa. Entonces, cuando yo ya tengo una estrategia de muestreo, cuando ya me voy a un grupo poblacional, esto ya empieza a ser representativo. Son fáciles de realizar, se realizan en cortos periodos de tiempo, por lo que suelen ser estudios con un costo económico inferior a otros tipos de diseños. Por eso, cuando ustedes hagan las búsquedas sobre algún tema, se van a dar cuenta que los estudios transversales de prevalencia, si son estudios de prevalencia descriptivos, son estudios muy publicados por estas bondades que les acabo de mencionar. ¿Tiene limitaciones? Claro que sí. La falta de secuencia temporal no permite establecer relaciones causales, porque estas relaciones exigen una secuencia temporal en la que primero se dé la causa y después se dé el efecto. Digamos que esas son las bondades que podemos verificar mejor en los estudios de incidencia, ¿no? Y ojalá estudios de incidencia analíticos son los que son perfectos para establecer estas relaciones causa-efecto. No son útiles para el estudio de enfermedades poco frecuentes. Necesito empezar a hacer la captura de enfermedades bastante frecuentes o prevalentes, valga la redundancia. Puede haber sobrerepresentación de las enfermedades crónicas por el perfil epidemiológico que estamos manejando, entonces tengo que tener cuidado básicamente con la estrategia de muestreo. Y hay pues, la posibilidad del sesgo de supervivencia, es decir, que no me esté mostrando la realidad de la prevalencia de la enfermedad porque no estoy contando a los muertos. Entonces ahí solamente estoy haciendo una recolección de información que me hace parte de mi muestra solamente los supervivientes. Entonces son cositas que en la literatura se deben tener en cuenta. Aquí quiero mostrarles pues estudios descriptivos epidemiológicos que se han realizado en la parte de investigación formativa de la Escuela de Medicina de la UPTC donde trabajo. Y son estudios pues, que nos han mostrado diagnósticos en salud bien interesantes que van a ser el punto de partida, ¿no? Para empezar a mirar cómo fluye la enfermedad en las poblaciones.
Entonces quiero traerles la definición. El diagnóstico de situación de salud de una comunidad es la obtención de datos de todos los factores que permitan determinar cuál es el estado del proceso de salud de enfermedad en una comunidad. Nosotros, como trabajamos en la estrategia de atención primaria en salud, nos interesa muchísimo empezar a hacer este tipo de diagnósticos de salud. El diagnóstico de salud de una comunidad permite diseñar estrategias de intervención de los problemas en salud que se hayan identificado. Pues la idea siempre va a ser tener un diagnóstico, un avance de diagnóstico que lo tenemos de los estudios descriptivos epidemiológicos para posteriormente empezar a hacer el diseño de estrategias de intervención. Aquí, bueno, solamente les quiero comentar en base a agradecerles la invitación que me han hecho a este congreso, pues quiero decirles algo sobre el país, sobre dónde estamos ubicados nosotros. Entonces aquí está Colombia, y nosotros somos un país del trópico, entonces tenemos muchísimo terreno de investigación. Digamos que en Colombia no es algo que se impulse de una manera muy firme desde las políticas gubernamentales el tema de la investigación, pero bueno, en las universidades seguimos haciendo todo el esfuerzo. El departamento de Boyacá es un departamento que está ubicado cerca de la región centro del país. Ustedes lo ven allí, es un departamento que tiene como una forma, como si tuviera unas alitas de nave. Y bueno, ahí también un poco en el centro del departamento, en la provincia centro, se encuentra Tunja, y ahí están las localidades que tiene Tunja, porque pues hay estudios que se han hecho en algunas localidades dependiendo del plan de ordenamiento territorial. Aquí está una fotico del campus de la universidad y también está otra foto de la facultad, porque nosotros geográficamente estamos un poquito separados en la misma ciudad, pero no estamos en el mismo campus. La Facultad de Salud funciona en el hospital más antiguo que hay allí en la ciudad, que fue pues como remodelado para que pudiera hacer aulas, pudiera hacer laboratorios, pero es un hospital bastante antiguo. Entonces ahí ustedes ven la portada a mano derecha, de donde es nuestro lugar de trabajo, pues haciéndoles también la invitación cuando quieran venir a visitarnos. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos una epidemiología bien diversa, bien interesante, en donde pues hay muchas oportunidades de investigación. Entonces, quiero mostrarles solamente algunas de las investigaciones que se han hecho. Situación del embarazo adolescente en la ciudad. Estado nutricional de los menores de 5 años en una localidad, en una de las, digamos, zonas distribuidas por el Plan de Ordenamiento Territorial en Tunja. Enfermedad de Chagas en el municipio de Boyacá. Boyacá nosotros tenemos muchos pisos térmicos, tenemos sitios muy calientes, tenemos sitios muy fríos, y luego la variación de la posibilidad de las enfermedades pues es bastante. Tenemos zonas que colindan con ríos bastante grandes, zonas muy calientes. Y tenemos también distritos especiales con habitantes indígenas. Entonces, son comunidades sobre las cuales se han hecho investigaciones, se ha hecho diagnóstico. Hemos trabajado en una base de diagnóstico cuantitativo, epidemiológico y también cualitativo. De hecho, ahorita tenemos ya una base de diagnóstico de un proyecto de investigación que se hizo en el 2019, que fue un proyecto grandísimo con la Gobernación de Boyacá. Y bueno, son cosas que tenemos como punto de partida, son estudios descriptivos, como les digo, que tienen una base cuantitativa y cualitativa, o sea, son estudios mixtos, y que bueno, hemos podido recoger una información bien interesante para poder empezar a hacer intervenciones. También se han hecho una investigación formativa por parte de los estudiantes de medicina en la universidad, son muy juiciosos, son muy dedicados. Hemos hecho también estudios de frecuencia de factores de riesgo, aquí les traigo solo algunos que recuerdo. El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. Entonces se hace básicamente un perfil de descripción de cuáles son las sustancias y el porcentaje de consumo. Eso es un estudio descriptivo básico. Factores de riesgo para sobrepeso y obesidad también en jóvenes universitarios. Entonces tengo unos parámetros, hago algún tipo de medidas y simplemente registro quiénes cumplen criterios de sobrepeso, quiénes cumplen criterios de obesidad. Tabaquismo en estudiantes de colegios, específicamente básica, secundaria. Entonces ahí hago estudios de prevalencia de consumo, por ejemplo. Entonces ahí salen las prevalencias que pudiera yo hacer, prevalencias de consumo en el último mes, en el último año, incluso los exfumadores, ¿no? Entonces empiezo a agruparlos en tablitas y empiezo a hacer el descriptivo. Hiperlipidemias en adultos asistentes a consulta regular de medicina general. Esto cuando los estudiantes van a hacer acompañamiento en consulta externa de primer nivel de atención. Y pues allí pueden ir tomando datos, ¿no? Entonces, básicamente ellos pueden coger una población o coger un seguimiento en estos estudios, en estos sitios de consulta, y entonces ellos pueden coger una ventana de observación y empezar a mirar cuántos pacientes están llegando con tal o cual diagnóstico. Entonces, así se reporta y son estudios básicos de prevalencia. Listo. Bueno, entonces agradeciéndoles mucho la invitación y pues esperando que haya sido de utilidad.
todos los ejemplos, sobre todo, que les he venido comentando, deseándoles los mejores éxitos tanto en el Congreso como en su vida profesional, ya que necesitamos médicos pues que sean muy activos y muy interesados en esta parte de la investigación, tanto en su pregrado, en la parte de investigación formativa, como en sus posgrados, ¿no? Entonces ya en el posgrado pues sí se va haciendo más énfasis en esta parte de la investigación, pero en términos generales necesitamos que sean estudiantes muy interesados, muy motivados con los temas de investigación, específicamente la investigación epidemiológica que haga falta en los países donde estamos, porque pues nosotros mismos somos los primeros llamados a conocer nuestra epidemiología, nosotros mismos somos los primeros llamados en hacer nuestros diagnósticos, nosotros mismos somos los primeros llamados en conocer nuestras comunidades, incluso la diversidad étnica, racial que podemos tener en los territorios y que marca diferencias de enfermedad. Entonces, esa es la invitación grande. Necesitamos grandes investigadores en Latinoamérica. Necesitamos que se siga también por parte de los países haciendo un impulso a estos temas de investigación, ya que hay tanto talento, tanto recurso humano y pues tantas ganas de trabajar como las he visto yo en los estudiantes de medicina, específicamente del pregrado. O sea, son estudiantes que por su juventud son estudiantes con muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, espero que también tengan el apoyo debido y pues bueno, nosotros como docentes ahí estaremos al ladito para poder hacer las consejerías a que haya lugar y bueno, que sigamos ahí trabajando en conjunto. Entonces, muchísimas gracias. Les mando de verdad un abrazo grande a todos y pues esperando que todos podamos superar este problema de salud pandémico que tenemos alrededor del mundo y que seamos fuertes y que podamos seguir cuidándonos entre todos. Muchísimas gracias, muy amables y hasta pronto.